Con este contexto, lo más conveniente para los intereses alcistas es que suceda que aquí se distribuya y que se genere este movimiento bajista. Ese es el contexto más interesante para nosotros, para que venga a visitar pues, esa zona. Esta zona establecida por ese máximo y este máximo, primera zona operativa, donde vamos a estar pendientes de buscar ese giro, que nos llegue, que nos haga algo o que nos deje una estructura acumulativa menor y que se vaya otra vez. Ese es el comportamiento que a mí me gustaría que sucediera y que para los intereses alcistas es mejor que suceda. En plan, pues como sabemos todo que funciona el mercado, de impulsos, retrocesos, en este caso retrocedió demasiado, pero impulso, retroceso, y ese retroceso que vaya a testear, evidentemente, si puede ser la zona del CRIC mucho mejor, pero alguna zona operativa, la primera, vamos a estar pendientes de ahí. Esta y esta, como comento en el curso, me da igual, es la misma. Esto va a ser la zona, la primera zona donde vamos a estar pendientes de eso, y la segunda va a ser el value high. Mientras el precio permanezca por encima de eso, tenemos que estar priorizando la continuación alcista. Entonces aquí puedo hacer lo que quiera, si distribuye, entra dentro del mapa de ruta, que es uno de los puntos fuertes de la metodología, entra dentro del mapa de ruta, porque voy a esperar que esta distribución que se genere aquí me desarrolle ese efecto bajista y entraría dentro del contexto que estamos esperando de reacumulación para seguir subiendo. O sea, no pasaría absolutamente nada si aquí se desarrollara un esquema distributivo. Escenario principal este, escenario secundario, pero en misma dirección, que nos deje algo lateral, sin alcanzar las zonas operativas. Y escenario alternativo, y en este punto ya me cuesta un poco más verlo, es que se distribuya de alguna manera, ya sea en plan una estructura menor, que sea que revierta ya, o que sea una estructura un poco más rápida, cualquiera de estos comportamientos y que distribuya, formaría parte del escenario alternativo. Escenario alternativo bajista que dejaría todo esto como una sacudida y enviaría el precio abajo. Me parece la menos probable porque venimos de un entorno de fortaleza donde esta última estructura sigue denotándonos bastante fortaleza, ese fallo estructural, esos máximos, el volumen es como que está siendo demasiado genuino para los intereses alcistas. Entonces, ver ahora que todo esto se va a rotar, me cuesta verlo. Pero bueno, si va a ser así porque suceda algo a partir de ahora que cambie las valoraciones, como siempre digo, pues estaremos pendientes. Primera zona de alerta, el reingreso por debajo del máximo previo relevante. Primera zona de alerta. Eso no quiere decir que ya a partir de ahí desechemos la posibilidad del escenario alcista. ¿Por qué? Porque tenemos, como digo, vamos a tratar esto como un nivel, tenemos ese y tenemos el value high del perfil. Esto es un poco la problemática de trabajar con estas dos metodologías que, si bien es cierto que van de la mano, pues hay en ocasiones en las que trabajan con niveles operativos distintos. En este caso, el CRIC lo podríamos establecer aquí y el value high, zona operativa por volume profile, el segundo nivel. Si el mercado me reingresa fuertemente aquí, hemos perdido el primer nivel, estaríamos ya dentro de lo que es realmente la estructura, pero todavía tenemos ese salvaguarda final que es la zona de valor. ¿Qué tiene más importancia, el precio o el volumen en estos casos? Yo tengo mis dudas. Es que he visto de todo. A veces prevalece el volumen, a veces, una vez que llega aquí, una vez que se pierde esta zona, es como que se ha perdido todo y va a caer. No sabemos. Y como no sabemos, tenemos ya un entorno de más incertidumbre, un entorno en el que a lo mejor no nos da tanta confianza, aplicamos gestión de posición, gestión de escenarios. Si aquí, en este punto, y también tiene mucho que ver cómo llegue el precio a ese punto. No es lo mismo que llegue así a que llegue así. Eso es importante y eso hay que estar muy, muy vivo para verlo. Entendemos eso. No es lo mismo que se genere una pequeña distribución y llegue así, que aunque llegue ahí hasta ese punto, le voy a seguir priorizando con mayor confianza el escenario alcista de continuación. A que se genere lo que sea y haga así y caiga. No es lo mismo. Aquí ya quieto parado. Porque esta rotación tan violenta me sesga mucho. Sesga mucho. Si aún así quieres comprar, porque nos encontramos en zona de nadie, gestión de escenarios, ¿yo qué propongo? Vamos a tener en cuenta ese nivel. Vamos a esperar un movimiento que disipe ese momentum bajista y solo plantear
escenarios de continuación o solo plantear las compras una vez que el mercado se posicione a favor de dicho nivel. Mi planteamiento. Cualquier cosa que no sea esa, pues sí es cierto que es un poco más arriesgado. Ya asumirías un perfil un poco más arriesgado. Pero si vemos esto, no compremos aquí, por Dios. Aunque llegue aquí, o aunque llegue menos, que haga así, y te llegue aquí, a la zona operativa, no compres eso. Eso es fundamental. Siempre vamos a favorecer el último momentum y la última inercia del mercado. Si el mercado tiene esta inercia alcista, vamos a favorecer que siga subiendo. No quieras girarlo ya tal cual, por el entendimiento de cómo se mueve el mercado, de los procesos de acumulación y distribución. Hay un input, de hecho, en el curso que establece que si tienes o no un movimiento impulsivo de gran tamaño en contra, como puede ser ese, ya lo que hace referencia es a esto, que si estás en zona operativa, pero previamente has visto, perdón, este movimiento, hostia, párate, párate y espera que disipe, ¿vale? Que rebote y ya en el segundo intento ya sí que estamos en disposición de, ahora sí, buscar ahí, sobre la zona operativa, a lo mejor el gatillo de entrada. Y a lo mejor tampoco sucede eso, y lo que sucede es que rebota, ¿vale? Empieza a perder cierto momento y genera un nuevo rango. Genial. Pues empezamos a trabajar ese rango. Y así que pues, ese sería casi el escenario ideal. Que se pierda momentum de esa manera, que se genere un nuevo rango y ahí ya sí que estamos pendientes para la continuación. Entonces, bueno, pues eso, mi punto de vista es prevalecer la continuación alcista en base a cómo se está comportando el precio y plantear esos escenarios. Puede pasar que rompa y te quedes aquí esperando el test y no lo des. Y rompe, y rompe, y rompe y se vaya. Puede pasar. O sea, fortaleza de fondo hay. Fijaos dónde están los últimos grandes picos de volumen, por debajo. Eso es fortaleza de fondo. A nivel más general, ¿dónde nos podemos ir? Aquí ya entramos con la problemática de que, cuidado, porque estamos aquí. Estamos ya trabajando con la zona de valor, con el área de volumen de toda esta última lateralización. Ya estamos reingresando a dicha área de valor. Ya podemos activar, de hecho ya se activaría el escenario o el principio operativo de reversión de esta zona de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mercado se encuentra fuera de dicha área de valor y consigue reingresar, hay una alta probabilidad de que el mercado vaya a visitar el extremo opuesto de dicha zona de valor, que lo tenemos aquí. Principio operativo por área de valor, principio de reversión, haciendo referencia a la zona de valor. Si el mercado entra en una zona de valor, consigue entrar en esa zona de valor, hay principio adaptado de market profile, por cierto, hay un 80% de probabilidad de que el mercado vaya a visitar el extremo opuesto de dicha zona de valor. Operativamente, ¿cómo abordamos eso? Vamos a esperar, evidentemente, a poder ser un test por dentro a la zona de valor, al extremo opuesto o al extremo que ha roto la zona de valor. Un test en este caso, al valor low, casaría perfectamente con lo que estoy comentando ¿vale? Que aquí genere cualquier patrón de rotación, me da igual que genere un efecto bajista en este punto, que sería el test tras ruptura alcista. Esperamos esto. Escenario ideal, compuesto por estructura, metodología Wyckoff y estructuras Volume Profile o principios operativos Volume Profile. Principios operativos Volume Profile, principio de reversión, donde vamos a esperar un test por dentro para buscar la continuación hasta el extremo opuesto. Y por estructura metodología Wyckoff estamos planteando la posibilidad de test tras ruptura alcista exitoso en una potencial reacumulación que no diera origen a este movimiento alcista. Así que, en base a que estamos manejando con estos dos enfoques, pues casi el sesgo es de manera única casi para el lado alcista. Se podría aplicar, llegado a su momento, el principio de reversión fallida en caso de que, llegado el precio a la zona del BIPOC, que lo tenemos aquí, llegado el precio a la zona del BIPOC, reaccionará fuertemente. Si el precio da igual que haga el test, independientemente de si hace el test o si se va directamente, una vez que alcance la zona que establece ese BIPOC, zona de máxima negociación del perfil, si revierte fuertemente, ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. ¿Vale? O sea, lo ideal sería que no lo alcanzara ya. Lo ideal sería que no lo alcanzara ya. Si lo alcanza y revierte fuertemente, hay que poner el escenario en cuarentena. Porque puede ser que de aquí lo expulse de nuevo y se vaya. Puede suceder. O que vuelva a la misma zona operativa donde se plantea la continuación del escenario de reversión
la zona del Vale Low y continúe. En el curso hay ejemplos de ambos escenarios. Pero lo más relevante, como digo, ahora mismo es que nos hemos metido dentro de la zona de valor. Esto es un punto muy positivo para intereses alcistas y que además estamos mirando hacia atrás y vemos huellas que realmente como que dan gasolina, ¿no? A ese movimiento alcista del precio. Así que pues vamos a hacer seguimiento. Insisto, lo más recomendable sería que aquí sucediese algún tipo de patrón distributivo que generase un retroceso, un movimiento correctivo bajista que fuera a nuestra zona operativa y a partir de aquí sí que podría dejar una gran oportunidad. Porque aunque fuera solo, entre comillas, una potencial entrada en 30.000 hasta un potencial objetivo de 39.000, ahí tienes una buena oportunidad.